Adriana Amado, muchísimas gracias. El gusto es nuestro, más allá de que sea un título de programa de televisión, ya que estamos en medio. Bueno, ¿cómo llevas esto de la cuarentena? Bueno, yo estaba muy acostumbrada ya a trabajar con teletrabajo y a desarrollar tareas en mi casa, con lo cual no me ha alterado la rutina, pero yo reconozco que en eso soy una privilegiada, no pude hacer la transición ya muchos años antes, entonces en lo que a mí respecta, confortable. Lo que sí no puedo dejar de inquietarme porque mucha gente, amiga, colega, familiares, la está pasando muy mal, sobre todo aquel grupo que es el olvidado en esta cuarentena, que no tiene la suerte de tener un subsidio o un sueldo fijo y que puede quedarse en su casa, ¿no? Que para buscar el trabajo tiene que salir todos los días y eso hace mucho tiempo que no lo puede hacer. Vos sabés que ayer cuando comunicábamos a la gente que ibas a conversar con nosotros, bueno, me llegaron cientos de preguntas, no puedo hacerlas, todas las inquietudes de la gente. Una de ellas aparecía por allí, justo hoy es el Día del Periodista, con lo cual no es casualidad también que te hayamos elegido justo en este día, ¿no? Nos pareció que eras la persona indicada por la vinculación con los medios. Y el comunicador está siempre en el ojo de la tormenta, por una razón o por otra, ¿no? Sí, de hecho, en los últimos años, sobre todo, la comunicación, más que el comunicador, la comunicación, ¿no? La comunicación como explicación de todo, la explicación de los éxitos y la explicación de los fracasos. La política se aferró a la comunicación y a la mediatización más que nada, porque yo creo que también ahí confundimos comunicación, es decir, el acto de mantener un intercambio, con mediatización, ponerlo en los medios, que se vio clarísimo en la cuarentena, ¿no? Nosotros podemos decir que hubo mucha publicidad de lo que había que hacer, había mucho aviso de las medidas, pero comunicación tuvimos poca, en la medida en que, por ejemplo, no tuvimos explicaciones, tuvimos indicaciones de que había que hacer las cosas porque así había que hacerlas, ¿no? Como un padre al hijo chiquito que le dice, sentate ahí porque te tenés que sentar ahí. ¿Vos crees que los fundamentos no alcanzaron, digamos? Es que no los hubo, de hecho, vos sabés que yo colaboro con una organización como Poder Ciudadano, que nos dedicamos al tema de la transparencia, y esto ha sido un problema en todas partes del mundo, no solamente en Argentina, en Latinoamérica sobre todo, porque Latinoamérica lleva años, décadas sin datos confiables. Entonces uno, por ejemplo, hace la comparación con los datos que tiene de Estados Unidos o de España al mismo tiempo, incluso España cuestionada con sus datos, sí. Pero así todo tiene muchísimos datos, muchísimos más datos que nosotros. Por ejemplo, para comparar lo que nos pasa hoy con lo que nos pasaba el año pasado. Nosotros no tenemos publicados los datos del año pasado. Bien. Entonces nos es imposible saber conocer la gravedad, conocer la diferencia de esta enfermedad respiratoria con enfermedad respiratoria anteriores. Es imposible comparar la incidencia de esta enfermedad por distritos para entender si hay un agravamiento o estamos por debajo del año pasado. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que históricamente para estas épocas ya teníamos muchos más enfermos y más muertos que los que teníamos. De hecho, por ejemplo, se devino como una especie de muletilla los muertos que hubiéramos tenido. ¿Y quién hace ese cálculo? ¿Dónde tenemos ese cálculo que perfectamente se podría calcular? Pero nunca nadie lo hizo. Y ahí creo que el periodismo, ya que estamos en este día conmemorativo, está como con menos herramientas que las que tenía hace unas décadas atrás, por esta dificultad de hacer preguntas, ¿no? El periodismo está
más enfocado a comentar, ¿no? Entonces aparece un funcionario y hace una declaración y el periodismo la comenta, en el mejor de los casos la explica, en el mejor de los casos la contextualiza, pero si no se dedica a decir fulano, mengana, dijo tal cosa. Y generalmente ejerce ese periodismo de indignación diciendo qué barbaridad, ¿no? Qué tremendo. Pero no tenemos muchas herramientas, no tenemos mucha capacidad de hacerle preguntas a esas declaraciones, y no solamente preguntas formales en conferencia o en un mano a mano, sino... Yo lo que siento, Adriana, es, Sí. porque lo veo habitualmente en la calle, ¿no? Y en la gente, y no sé bien por qué está pasando esto de que la gente o reemplaza o cambia los roles. Entonces te dice constantemente, che, ustedes los medios tienen que hacer que haya controles en tal lado o en tal otro. Che, ustedes los medios no hacen que pase tal cosa o tal otra, como si la responsabilidad un poco de los funcionarios fuera trasladada a los medios. Y esto lo voy sintiendo cada vez más. Bueno, que es precisamente ese es el punto que se relaciona con aquello que te decíamos al principio de que la comunicación como razón de todo. También es cierto que hay muchos comunicadores que cuando hacen estos análisis dicen no lo comunicó bien, no lo hizo bien. Entonces también de alguna manera nosotros estamos transmitiendo esa cuestión de que todo se soluciona o es culpa de la comunicación. Y lo cierto es que una gestión eficiente no necesita mensajes, porque la comunicación en sí mismo la hace la gestión, la hace la decisión. Y también es cierto que esa cercanía que ha tenido el periodismo con la política, en el sentido de que se ocupa mucho más de la política que de otros temas. Si uno se fija en la agenda del coronavirus a nivel mundial, hay una gran medida, y más en Latinoamérica, dedicada a las acciones de las autoridades. Y hay una cuestión inmensa del coronavirus que tiene que ver con la ciudadanía, con la gente, con el día a día. Que menos mal que tenemos YouTube que nos explica cómo hacer pan, porque sí. Los medios están mucho más enfocados en las medidas políticas que en la vida cotidiana, que es lo que se ha alterado en todo el mundo para la gente, ¿no? Ahora, yo me pregunto esto, Adriana, porque lo veníamos charlando durante toda esta época de cuarentena, ¿no? Nosotros diciéndole a la gente, bueno, como hay información todo el tiempo sobre este tema, hay 20 horas de información sobre este tema, ustedes traten de informarse 2 o 3 veces por día. Es mucho más que suficiente. Entonces yo digo, los medios tienen que estar las 24 horas informando sobre esto porque la audiencia va cambiando, o tienen que informar 2 o 3 veces al día, o la audiencia tiene que ser lo suficientemente responsable como para decir, bueno, veo 2 o 3 veces al día y ya está, no sigo todo el tiempo enganchado. Mira, lo interesante es que la gente tomó la última opción, aunque los medios están con la primera. Es inteligente eso, me parece. Claro, los medios están 24 horas con el tema del coronavirus e insisto, casi monotemático, porque no es que plantean distintos aspectos relacionados con el coronavirus, ¿no? Sino es el coronavirus en función de las decisiones tomadas por las autoridades. Es como la agenda central de los medios. Y en todo el mundo la gente le dedica a las noticias del coronavirus 40 segundos en promedio. Ah, mira. Esto está medido. Es un poquito más de segundos que lo que les dedica a las noticias habituales, con lo cual podemos pensar que es un tema que interesa, porque tiene 5 segundos más que las noticias habituales. Y en Latinoamérica y en África se le dedica más tiempo que incluso en Europa. En Europa es menos de 20 segundos, menos de 30 segundos lo que se le dedica a una noticia en general. Entonces, ¿qué pasa?
uno tiene ese caudal inmenso de noticias y tenemos audiencias que cada vez le dedican menos tiempo a esas noticias. Y la consecuencia es lo que estamos viendo en Argentina, es una caída de audiencia generalizada que convierte en un fenómeno a la telenovela Jesús a la noche, ¿no? Como si fuera una metáfora de a dónde nos dejamos llevar, ¿no? En la pandemia. Claro, hubo un gran crecimiento de la televisión abierta y las AM durante un par de meses, y ahora parecería empezar a retroceder nuevamente, a lo mejor en favor de esto que vos decís, ¿no? De Jesús. No, y Jesús como una metáfora. No, obviamente, ¿no? Que sí, porque obviamente. Si hubiera habido, no sé, clases de yoga por televisión, yo te aseguro que también hubiera habido el éxito que están en YouTube. Claro. Yo que soy consumidora de mucho de videos de YouTube, es impresionante lo que han crecido los cocineros y los profesores de yoga en YouTube. Y alternativa que no hemos tenido en la televisión. Te cuento, por ejemplo, que hizo la BBC. La BBC, que es uno de los pocos señales que se consolidó en el mundo, es decir, que pudo capitalizar esa tensión inicial que tuvo el coronavirus. La BBC creció porque empezó a dar clases de cocina en función de la disponibilidad de productos que había en la cuarentena. En las góndolas, claro. Clases no para niños, para adultos, porque nosotros también pensamos que chicos, que además es una generación que no ve la televisión, le interesa las tonterías que hacemos en televisión en nombre de su educación. Y sin embargo, no hicimos absolutamente nada para ayudarles a los adultos a usar el teléfono, a sacar una foto para mandar la receta a la farmacia, para explicarles algunas cuestiones que tienen que ver con la vida nueva desde la casa. Es cierto. Yo me he puesto, incluso que no lo había hecho, me puse a hacer tutoriales en YouTube para que mis colegas se presentaran más o menos adecuadamente a las videoconferencias, porque incluso profesionales como el periodismo los estamos viendo en la televisión, salen en Skype y ni siquiera saben que tienen que prender una luz extra. Sí, o mirar el agujerito de la cámara. O mirar la cámara, o detectar en dónde tienen la cámara en la computadora para mirar ahí, ¿no? Se miran la cara en la pantalla. Entonces vos fíjate que son cosas como básicas, pero que hacen a nuestra calidad de vida. Decime, Adriana, esta última semana se dieron desde dos sectores distintos una comparación increíble en la Argentina, ¿no? Por un lado, Severelli vinculando algunas acciones con el nazismo, y ayer o antes de ayer Zaffaroni diciendo que los medios tenían el mismo estilo o que tienen el mismo estilo que los medios durante el nazismo. ¿Qué pasa que dos personalidades de este estilo apelan a la comparación con el nazismo? Yo te puedo reformular la pregunta, sí, con cariño. ¿Y qué hacemos nosotros hablando de esa discusión de estos personajes? Yo te prometo que si... Bueno, porque está en los medios. Ahí está. ¿Y dónde están los medios? ¿Y dónde está la gente? ¿Están mirando esa discusión? Salí a cualquier calle de Rosario, preguntarle al señor que está caminando por la peatonal o que va a ir a comprar la factura de la mañana. Señor, ¿usted sabe quién es? Y nombrar de cualquiera de estas dos personas. ¿Vos crees que hay temas que son solo de los medios y temas que son de los medios y de la gente? No es una opinión, son datos. Ajá. Lo que nosotros tenemos sistemáticamente como datos es esta disociación entre lo que para los medios es noticia y lo que para la gente es noticia. Y esto tiene que ver, incluso te digo, no es un proceso de Argentina, es un proceso que viene consolidándose desde la década de los 80 en los medios informativos. Y por eso también es tan oportuna charlar un poco en un día como hoy, ¿no? Porque el lugar del periodismo se ha transformado completamente. Y nosotros en las facultades le seguimos enseñando de ese periodismo de los años 80. Sí.
que estaba haciendo otras cosas, que se ocupaba de otras cosas, que tenía otra forma, y no solo porque antes escribía en máquina de escribir y ahora lo hace en un teléfono móvil. Esa es como la mínima parte de la transformación del periodismo. Lo que se transformó sobre todo es los temas de los que se ocupa el periodismo. Pues en los años 80, sobre todo en las provincias se ve todavía, hay como ese resabio del diario que le hablaba de lo que pasaba en la inmediación, que tenía una sección con las sociales, que era lo primero que se leía cuando se compraba ese diario impreso. Sí. Los diarios en algún momento empezaron a olvidar esa parte comunitaria y empezaron a ocuparse los diarios, las señales informativas, empezaron a ocuparse como de los grandes temas de la humanidad, ¿no? Entonces hablamos del coronavirus en Estados Unidos, que es lo que no falta en ninguna de las agendas de ninguna señal de noticias. Sí. Y uno se pregunta qué tiene que saber una persona de Curuzucuatiá de la cifra de muerte de Suecia. Y ahí es donde empieza a ver, y eso no significa que no sea válido, pero el periodismo tiene que tender ese puente en esas noticias que tienen que ver tanto con datos lejanos o con eventos que ocurren lejos, como también con las intrigas palaciegas del poder. Cuando yo le hablo de la interna del peronismo, ¿no? Y digo, fulano de tal dijo tal cosa, o ese ejemplo que vos me pusiste, ¿no? Sebrelli dijo que era tal y Mengano dijo que era cual. La señora que está preparando el mate mientras estamos hablando, dice, ¿de quiénes nos están hablando de todo? Claro, pero sucede algo, y lo digo desde una ciudad como Rosario, sí, ¿no? Digo, atiborrada de medios nacionales. Sí. En cualquier canal que vos pongas, cualquier radio de estilo nacional, toda la información es Buenos Aires, Capital Federal, algo internacional. Digo, los medios locales se ven en la obligación todo el tiempo de tener que reformularse con sus propias noticias. Y lo estoy diciendo desde una ciudad como Rosario, que estamos muy cerquita de Buenos Aires. Imagino el tipo que está, como vos decís, en Curuzucuatiá. Claro, lo que pasa es que tampoco pasa aquí en Buenos Aires que uno ve esos señales nacionales, ¿no? También ahí hay un gran mito, ¿no? Uno es pensar que yo, porque vivo a 10 cuadras de la Casa de Gobierno, estoy viendo las señales nacionales. Ajá. O disque nacionales, porque tampoco son nacionales, son las señales del distrito donde está el poder administrativo de la Argentina. Sí. Entonces, lo que se presentan como nacionales son en realidad las noticias de la administración gubernamental nacional, pero no son mis problemas nacionales, ¿no? Por ponerte un problema chiquito que yo creo que debe ser el problema de mucha gente. ¿Cuándo vamos a volver a tomar un colectivo? Pero colectivo para ir no de Rosario a Buenos Aires, de Rosario a Resistencia Chaco. Sí. Hay mucha gente que tiene su familia, sus obligaciones, su propia actividad, y ese es un dato que no tenemos. No. Yo, en mi trabajo, que es una de las cosas que extraño y que ha significado un cambio tremendo, es el dar cursos por toda América. Moverte. O sea, viajo muchísimo. Y no tengo ni idea, no tengo datos de cuándo eso volverá, y no solo por la cuarentena, sino porque yo, como consciente que soy de vivir en un vértice del mundo, sé que el día que una aerolínea levante el vuelo a Argentina, no salimos más que a nado. Uh-huh. Fíjate que te quiero decir con esto, es que hay un montón de temas que a veces en la vorágine, y esto no es una crítica al periodismo, porque el periodismo también es víctima de la situación. Vos también, como periodista, te encontrás con cada vez menos recursos, con cada vez menos tiempo, porque eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Creo que el comentario común de la cuarentena es, no me alcanza el día, sí. No sé cuándo termino el trabajo, no sé cuándo termino el trabajo de la casa, el trabajo de los chicos.
Si eso le sumás el desempeño de una actividad que te obliga a pensar como con distancia los eventos para contarlos, uno termina preso de lo que te mandan las fuentes a tu teléfono, ¿no? Y las fuentes en eso se han desarrollado mucho más que los periodistas. Y yo acá te dejo una inquietud, digo, ¿por qué la Argentina celebra el 7 de junio el Día del Periodista? Si Mariano Moreno era un jefe de prensa, no era un periodista. Bueno, por la Gaceta, claramente. Pero no era un medio, era un nivelo. Era un medio institucional. Sí. ¿No? Entonces es como, digo, y no está mal. Entiendo. Moreno es un personaje que tiene mérito, pero digo, también nos habla de que muchas veces la información en la Argentina no la maneja el periodista, la maneja el jefe de prensa del partido, el jefe de prensa de la gobernación, el jefe de prensa del municipio, con mucho mérito, ¿eh? Uh-huh. Acá mis respetos por muchas de las preguntas, además, que te deben haber mandado sobre el jefe de prensa. Ahora, para terminar, tengo una que es genial, ¿eh? A ver. Vos sabés que esta semana, la semana pasada, mejor dicho, sábados y domingo, empezaron a repetir la serie El Zorro. Genial, eso me encanta. Bien. A mí me daba mucho miedo preguntarte esto, pero dije, no puedo dejar de preguntarlo. Desde el año 60 y pico que nosotros vemos El Zorro, 80 capítulos, lo pongas en el horario que lo pongas. Tiene 3 veces más que cualquiera de las señales de noticias. ¿Me podés explicar este fenómeno desde los medios? Bueno, ese es el mismo caso que el tema de Jesús, ¿no? Porque es fascinante pensar que la telenovela que más audiencia tiene es una telenovela que sabemos cómo termina. Y con El Zorro pasa algo parecido. Vos sabés que yo trabajo en Radio Ciudad en un programa de espectáculos con Mosquita Muerta y no dejamos de comentar cada día el fenómeno del Zorro. Creo que tiene que ver con esta, digamos, también parte de la angustia de la cuarentena. El Zorro nos da una base común de conversación. El Zorro sí que es un consumo nacional. Cualquier persona que vos vayas en cualquier lado, pasa con El Zorro, pasa con El Chamo, pasa con Los Simpsons, ¿no? Uh-huh. Son como consumos culturales que comparte el universitario con el changarín. Y no porque a veces incluso no ven lo mismo, pero lo pueden disfrutar los dos. Ajá. Entonces pasa también eso con las telenovelas bíblicas o con esas grandes mega telenovelas que generalmente tienen también un argumento previsible, ¿no? Vos ya sabés que, hijo, yo soy tu madre. Sí. Las telenovelas también son como un clásico. Y también está pasando, para que no creas que es solo El Zorro, está pasando en Netflix, que vuelven a verse series viejas, vuelve a verse Friends, ¿no? Vuelve a verse claro. Moderna. Bueno, pero con que me hayas contestado lo del Zorro, para mí ha revivido mi alma. No, pero además tiene que ver con esta necesidad de, en un mundo de incertidumbres, de aferrarnos a algo que ya sabemos cómo termina. Adriana, yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. La verdad que siempre un gusto tenerte, lo pasamos muy bien conversando con vos, más allá de aprender siempre un montonazo. No, por favor, el gusto es mío y un saludo inmenso a toda la muchachada de la ciudad y espero poder verlos pronto. Un beso grande. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, estuvimos con Adriana Amado, la verdad, con una charla de lo más interesante. 8 de la mañana, 33 minutos, nos pasamos un poquito, nos vamos al servicio informativo y volvemos.